de Armero. Y Colombia tiene que mirar hacia atrás y aprender de su historia. Y por eso hoy, para terminar esta semana, hablando de esos 40 años de Armero, tenemos un invitado muy especial aquí en cabina. Armero. Eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. 4 décadas de ausencias, lecciones y preguntas por responder. Y el general Luis Alberto Mur Perea está con nosotros aquí en cabina, en Mañanas Blue. ¿Y por qué razón? Porque el general Mur, pues hace 40 años estuvo en dos episodios que marcaron la historia de nuestro país. A los 26 años, el general Mur aterrizó en la azotea del Palacio de Justicia y al día siguiente estaba en un operativo contra la guerrilla. Y una semana después, el general estaba precisamente en la tragedia de Armero. Por eso para nosotros, general, es un honor saludarlo en la cabina de Blue Radio y bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación. María Camila, muy buenos días y un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, para las personas que en este momento nos ven, nos escuchan. Y ya han pasado 40 años de todo esto, entonces refrescaremos un poco la memoria. General, usted tenía 26 años, era, pues mejor dicho, ya era mayor de edad, pero era un muchachito todavía, y le tocó ese año tan difícil para Colombia, 1985, y además usted estar presente en esas dos tragedias que vivió nuestro país, el Palacio de Justicia y a la semana la tragedia de Armero. ¿Por qué le tocaron las dos? ¿Por qué decidieron mandarlo a usted a las dos? Inicialmente nosotros, un grupo de 9 oficiales de la policía, nos hicimos pilotos de helicópteros, del primer curso de pilotos de helicópteros. Y durante todo esto entrenábamos, por ejemplo, con las fuerzas especiales, que era el COPES, Comando Especial, que habían venido de España y estaban pues recién entrenados. Y se nos produjo la situación del Palacio de Justicia. Ese 6, duro. Al principio pues no sabíamos qué estaba sucediendo. Habían unos pilotos civiles contratados por la policía y los pilotos civiles con más experiencia consideraron de que ellos eran civiles que no estaban para estas actuaciones, y fue cuando mi general Víctor Alberto Delgado Mayarino pues ordenó que los pilotos policiales ingresáramos a la azotea con este grupo de comandos especiales. Y así se hizo, y así fue ese inicio de la operación que hicimos helicotransportada ese 6 de noviembre del 85. Es en el caso del Palacio de Justicia. ¿Y cuánto tiempo usted estuvo ahí en el Palacio de Justicia, general Mur? Nosotros iniciamos tal vez la operación como tal de desembarcos a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, 1:30, y duré en toda esta actividad casi hasta las 7 de la noche, porque aparte de que entramos varios de los comandos, sacamos también personal nuestro herido, personal que en el primer ingreso habían quedado pues con algunas heridas de bala, de esquirlas, de granada. Entonces se hizo todo esto casi hasta las 7 de la noche. Y usted, frente a lo que se ha dicho del Palacio de Justicia, general, porque digamos que estamos hablando de los 40 años de Armero, pero es imposible tenerlo aquí y no preguntarle por lo que pasó 8 días antes, hace 40 años. Y es que oíamos durante la semana pasada los testimonios, las voces de lo que pasó en esa tragedia del Palacio, y escuchábamos la voz de quien era el presidente de la Corte Suprema en esos momentos, el doctor Echandía, cuando hablábamos con su hijo. Y el doctor Echandía en esa foto, en ese audio que conoció el país, dijo: aquí nos vamos a morir todos, y nos vamos a morir todos no por el M-19, no por los guerrilleros que se tomaron el Palacio, sino acá nos vamos a morir por los tanques del Ejército y de la Fuerza Pública. ¿Usted eso cómo lo vivió? Si quiere, recordemos el audio de lo que dijo en ese momento el presidente de la Corte Suprema, que es pues desgarrador, y a uno se le eriza toda la piel de pensar que eso se estaba oyendo en la Radio Nacional hace 40 años. Pública, inmediatamente, es urgente.
Echandía, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? Aló, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Es que no podemos hablar con ellos si no cesa el fuego inmediatamente. Usted es un magistrado de la Corte, ¿no? Presidente de la Corte. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Y ahí estamos viendo las imágenes de hace 40 años, la semana pasada. ¿Ahí usted en dónde estaba, General Moore? Que usted era de los que aterrizaba precisamente en los helicópteros, como ya nos explicó. Cuando esto estaba sucediendo, ¿usted cómo lo estaba viviendo como parte de la fuerza pública, en este caso como miembro de la policía? Camila y a todas las personas, en ese momento no teníamos las comunicaciones que hay actualmente. Y esto que decía el doctor Echandía, no lo supe fue ya posterior a lo que se hizo. Y nosotros lo que hicimos inicialmente, siempre lo he repetido y lo he confirmado, fue dejar en un helicóptero Bell 206 L3 a 4 comandos, incluyendo el señor capitán Héctor Aníbal Valero Cruz, que fue uno de los que murió en ese momento del desembarco, cuando trataron de llegar al cuarto piso por la azotea del palacio. Y ahí también en las imágenes se ve cuando uno de estos comandos, el teniente Aparicio, se daña un pie, dispara, y lo único que recuerdo muy claro es fuego, había mucha tensión, había temor, pero la situación fue una situación que no conocíamos respecto a lo del señor presidente de la Corte, sino simplemente estábamos viviendo, era el momento de la toma por parte del M-19. General Moore, cuando uno se devuelve, quisiera que nos quedáramos un poco en ese temor. Usted cuando tenía 26 años estaba a punto de ser papá, su esposa estaba en embarazo y además en una conversación previa, pues usted me decía que, o sea, los helicópteros no tenían ningún tipo de blindaje. Cuéntenos cómo estaba vestido usted, cómo estaba protegido usted en esa operación y cómo fue manejar ese miedo sabiendo que pues usted iba a ser papá por primera vez. Ana, muchas gracias y un saludo muy especial. La protección era la protección, siempre tan creyente a la protección divina, porque en ese momento no usábamos lo que posteriormente ya adquirió la policía, que era chalecos especiales blindados, blindaje para los helicópteros y demás. Y ese día lo único fue el deseo de cumplir con el deber. Y sí, yo le decía a Ana Cristina que mi esposa tenía 6 meses de embarazo. Ella nunca se dio cuenta, sino hasta lo último, cuando ya llegué yo a casa, que le conté respecto a toda esta experiencia de lo que habíamos vivido. Pero la protección fue una protección mínima, y porque no estábamos, entre comillas, preparados para estas acciones que se nos presentaron ahí en el Palacio. Oscar. General Moore, después de 40 años, ¿qué lectura hace usted de la experiencia del Palacio de Justicia? Usted en su momento fue considerado uno de los héroes de la operación del Palacio de Justicia, como miembro de la policía, piloto de la policía. 40 años después, General Moore, ¿qué lección le dejó a usted el Palacio de Justicia? ¿Qué reflexión hace sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia? Oscar, complacido de saludarlo. Después de 40 años, bueno, lo primero, yo veo a mi hija
crecer a mi familia y todo. Su hija que ya tiene 40 años. Sí, va a cumplir los 40 años. Claro. Está a puerta ya. y lo único que digo es una locura. Aquí no voy a hablar de temas políticos, ni más faltaba, sino simplemente es decir cómo un grupo de personas atenta, digamos, contra el Estado, y nosotros como fuerza pública, en este caso yo, que hice un juramento ante Dios, ante la Constitución, ante el pueblo, de decir estoy para proteger, para defender, para trabajar y todo esto, pues cumplimos con lo que nos correspondía. Pero son cosas o actuaciones demenciales. La guerra para mí es demencial. La guerra lo único que deja es muerte, destrucción, sufrimiento. Y esta es la hora que pasaron o han pasado 40 años y no sabemos la realidad de las cosas y no sabemos exactamente qué pudo haber sucedido allá, con tantas vidas que se perdieron y la destrucción de todo lo que era la parte jurídica del país, y eso nos deja unas cosas de reflexión, que es mejor estar en paz que estar en guerra. Pero general Moore, ya que usted dice eso, durante la semana pasada que estábamos pues haciendo entrevistas y recordando lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia, usted ya como general, 40 años después, con toda la experiencia que tiene, muchos nos dijeron que no se conoce toda la verdad de eso que usted está diciendo, porque hubo un pacto de silencio. Y hubo un pacto de silencio entre los militares para no contar lo que sucedió. Y que incluso también un pacto de silencio entre los miembros del M-19. ¿Es así? ¿Usted también considera que no sabemos toda la verdad porque hay un pacto de silencio entre quienes estuvieron involucrados en la toma del Palacio? No. Por lo menos de parte mía y de las personas que actuamos en lo aéreo y lo que nos correspondió, no hubo ningún pacto. Lo que se ha dicho es la verdad, lo que se ha dicho es desde un principio cómo fueron las órdenes, cómo fue la actuación. Y yo digo que no se conoce la verdad es porque han habido muchos testimonios, personas pues con diferentes intereses de que las cosas no se sepan. E infortunadamente, por ejemplo, cuando se hablaba de los desaparecidos y que aparecieron en otras fosas personas que se daban por desaparecidas y todo esto, entonces hay unas cosas que realmente no se han sabido claramente. La justicia todavía no ha podido determinar exactamente qué pasó con cada cual de las tantas personas que están allí. Entonces, yo digo, han pasado 40 años. No sé cuántos años más pasarán, a ver si de pronto conoceremos todo lo que fue la verdad, pero el resto no es porque haya habido pactos de silencio, de ocultar, sino simplemente por la misma situación que se vivió en ese momento. General, ahora vámonos una semana después. Usted a sus 26 años, como decía Ana Cristina, con su esposa embarazada de 6 meses de su hija, pasa el Palacio de Justicia y a la semana siguiente sucede Armero. Y a usted, como piloto de helicóptero, lo mandan para Armero. ¿Cómo le dicen a usted que se tiene que ir para allá, de una tragedia para otra? Al día 7, Palacio fue 6, el día 7, muy temprano, madrugados, salimos un grupo de helicópteros hacia las selvas del Caquetá. Allí hicimos un trabajo que nos correspondía contra en ese momento las FARC. Y al 14, aproximadamente a 14, nos enteramos de la situación de Armero. Yo era en ese momento todavía piloto del 206 L3 y cuando ya nos ordenan que nos desplacemos desde el Caquetá hacia el Tolima, me dieron autonomía en un helicóptero
en un Bell 212, que es un helicóptero pues ya de mucha mayor capacidad, de 12 personas y todo, y es O sea, usted lo ascienden en medio de la tragedia más o Sí, menos, porque cuando a los pilotos los ponen a manejar una nave superior es como un ascenso. Sí, cuando me dan la posibilidad de volar un 212, viniendo yo del 206, para mí eso fue, bueno, dentro de toda la situación y lo que estábamos o habíamos vivido, fue muy, muy gratificante ese reconocimiento. Y de allí nos desplazamos a Armero, que fueron de las cosas tal vez más impactantes que yo haya podido tener en la vida. Y empezamos ya con Fuerza Aérea y con otras organizaciones que estaban allá a hacer el trabajo de salvar vidas. Entonces, esto fue ya a partir de como del 15 de noviembre del 85, y duramos aproximadamente 2 semanas cumpliendo esta labor humanitaria ya en el sector de Armero y toda esa zona. Ayer en la entrevista que nos daba acá en Blue Radio, el periodista Germán Santamaría, él nos contaba que llegó en helicóptero pues a cumplir su labor. Usted que tenía ese helicóptero, ¿cómo funcionaba? Es decir, ¿dónde aterrizaba y cuál era la labor para salvar a esas personas que estaban muchas desnudas, untadas de barro? ¿Usted se bajó del helicóptero, por ejemplo, para ayudar a montar personas al helicóptero? Cuéntanos un poco cómo era la dinámica en ese momento de caos y de tragedia en Colombia. Sí, se determinó unos corredores de ingreso y unos corredores de salida dentro de lo que era en sí la parte aérea. Y nosotros, por lo menos el helicóptero que yo tenía, ese Bell 212, es piloto, copiloto, y van 2 técnicos, o van 2 personas en la parte de atrás. Y nosotros, donde íbamos llegando, que íbamos encontrando gente que se movía, gente que nos pedía auxilio, la ayuda. Llegábamos allí, a veces las sacábamos en lo posible aterrizando en los patines, o hacíamos todo esto. La Fuerza Aérea, con un poco más de experiencia, lo hacían a través de soga, con soga rápida, o en fin. Pero hacíamos un trabajo básicamente de sacar del lodo de toda esa parte de las personas y llevarlas a los sitios que se determinó, cerca a Lérida o ahí a Guayabital, esas zonas. Exactamente no puedo recordar los puntos de aterrizaje, pero sí estábamos sacando toda la gente para que pudiesen ser atendidos por la Cruz Roja y por la Defensa Civil principalmente, que estaban allí. Pero fue básicamente un trabajo que se coordinaba previamente y que se hacía con todo lo que era Fuerza Aérea, Policía Aérea y los otros organismos de ayuda humanitaria. General Moore, hay un dato pues que a muchas personas les ha impresionado, sobre todo pues las personas que no estaban vivas en ese momento, que no habían nacido, y es que muchas personas quedaron sin ropa. Es decir, después de la avalancha muchas personas quedaron sin ropa, y usted tiene una historia muy particular sobre ese rescate de las personas sin ropa y sobre todo pues para las mujeres, que digamos las mujeres tenemos como una aproximación distinta y por la formación cultural pues también cierto pudor. Ana Cristina, de las tantas cosas que van quedando de todo esto, si yo mencionaba que una señora, no podré decir era doña Margarita o era, no podré decir, simplemente cuando las personas que estaban atrás la sacaron, claro, salió sin ropa, y ella se negó prácticamente a subir al helicóptero si no se le daba una toalla o una sábana o alguna cosa para taparse. Yo le decía a los técnicos, dígale por favor que aquí no estamos nosotros
mirando si absolutamente nada, estamos salvando la vida de esta persona y todo. Entonces, esas cosas de pudor y bueno, de respeto y demás, a veces no se entienden, pero claro, así somos los seres humanos y esa es nuestra condición. Pero se vieron muchas cosas y fueron muchas las personas que logramos evacuar con todas las otras entidades, organizaciones, y que pueden estar hoy recordando, después de 40 años, cómo se les salvó la vida. General Moore, usted después de estas, después del Palacio de Justicia, que fue tan duro, y de Armero, pues cuando llega de Armero a su casa, pues me imagino que soñaba llegar a acostarse al lado de su esposa, pues, y de su bebé que estaba por nacer. ¿Qué pasó cuando usted llega a la casa? Sí, eso fue, primero, toda esta carga emocional de este noviembre, muy fuerte, muy fuerte. Y yo llego después de 14 días, 15 días en Armero, llego a donde estaba mi esposa, y fue una reacción dura porque en ese momento ella me preguntó: ¿usted se vacunó contra la gangrena gaseosa? Yo dije, no tengo ni idea y no me he vacunado. Pues no me dejó entrar ese día a la casa. Entonces para mí eso fue un golpe durísimo y básicamente ya después, pues pasa todo esto y demás, entendí, porque con tanto cuerpo, tanto muerto que hubo en Armero, se estaba dando la posibilidad de que hubiese este virus, esta gangrena gaseosa, y que para proteger a las personas era prudente vacunarnos. Yo no me vacuné en ese momento y después entendí que ella estaba también protegiendo la vida de nuestra hija, sí, que gracias a Dios nació sin inconvenientes. Pero son cosas de vida, son cosas de que a veces muchas personas no saben, no entienden que quienes estamos allá, quienes estamos también ayudando, colaborando, tratando de salvar, también estamos viviendo internamente pues unas situaciones bien duras, bien complicadas. Así es, General Moore, mire, usted nos contaba cuando narraba los episodios del Palacio de Justicia que no escuchaba al magistrado Reyes Echandía haciendo la intervención y pidiéndole al presidente Belisario que cesara el fuego. Pero cuando usted llega a Armero, una semana después a la tragedia de Armero, usted hoy cierra los ojos y la primera imagen que se le viene a usted, a su cerebro, piensa usted, ¿cuál es esa primera imagen cuando usted va en el helicóptero y se encuentra con que ha desaparecido un pueblo entero desaparece, 25,000 habitantes? ¿Usted cuál es la imagen que tiene en este momento en la memoria de esos hechos, General Moore? Lo primero, después de que salimos, como les digo, del Caquetá y nos trasladamos, yo había trabajado en el Tolima en el año 1979, que fue mi primera unidad. Y conocía Armero y conocía toda esta zona. Armero, como llamaban la ciudad blanca, porque era una ciudad, aparte de que sus casas eran casi todas blancas y demás, una ciudad que producía algodón, pujante, una tierra, un municipio grande. Y cuando llegamos y encontramos totalmente, era solo lodo, y caía como esa nubes con azufre, o no sé si era azufre, o bueno, lo que fue muy impactante porque se veían los cuerpos aún, mucha gente, animales y todo, muertos. Entonces fue una imagen demasiado dura,
que todavía a veces recuerdo y es duro recordar. Sí, mire, general, el rostro de Omaira, de Omairita, ha sido uno de los símbolos o de esas caras que se nos quedó de esta tragedia, y entiendo que para llegar a donde ella estaba solo se podía con helicóptero. Usted estuvo ahí presente donde ella estaba, tiene ese recuerdo. ¿Qué sabe de Omaira de ese momento? No, de ella, de ese momento no, porque estábamos en otras actividades, pero lo que sí, ya posteriormente, claro, Omaira fue el recuerdo y la imagen de esta niña que quería vivir e infortunadamente pues estaba atrapada, no fue posible, no sé, con tecnología o algo del momento no se logró sacar. Pero claro, Omaira qué pena, es que... No, pues general, imagínese. Fueron momentos de vida muy difíciles. A veces la naturaleza por un lado y a veces el hombre por otro no. Que nos acabamos, pero muy duro. Fueron 40 años que marcaron. Me perdonarán todos ustedes, me perdonarán los que me escuchan, me perdonarán, pero son recuerdos que todavía están allí y duele mucho. De hecho, general, esta semana hablábamos con el médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Armero, y él escribió un libro que se llama Amando el Volcán. Y es un libro sobre la resiliencia, sobre cómo superar lo que pasó en Armero y lo que se vivió allí. Y cuando yo lo oigo a usted, cuando se le quiebra la voz y que usted dice, discúlpenme porque son 40 años en donde lo que se vivió fue muy duro, en todo sentido. Ese proceso que usted, como miembro de la policía, que estuvo hace 40 años en esas dos tragedias, ¿cuál fue el proceso para sanar? Porque yo creo que igual quedan muchas heridas, así uno no haya estado involucrado como víctima dentro de la tragedia, en un lado en Armero, en otro lado en el Palacio de Justicia. Pero haber sido testigo, por supuesto, también deja muchas heridas. ¿Cuál ha sido el trabajo que usted, o que hicieron, si es que lo hicieron, con miembros de la fuerza pública en estos 40 años para poder superar los traumas que eso deja? Para mí, satisfacción, ver a mis hijos. Ver a mis hijos crecer, ver a mis hijos libres, ver a mis hijos orgullosos de todo lo que saben ellos que se ha construido. Eso es, con eso, digamos, se sana mucho, o me libero de muchas cosas a veces que se pudiesen tener. Y lo otro es que no tuvimos posteriormente momentos de que tuviésemos asesoría psicológica o algo, no. Esto para nosotros se convirtió casi en una situación normal, de que fue una época muy dura de tomas guerrilleras, de muerte, de acciones. Entonces se volvió casi normal. Pero cuando van pasando los años y tal vez en este caso yo, mayor, más sensibles y todo, recuerdo todo esto y es duro, pero quedan esas satisfacciones, queda de que salvamos muchas vidas. A veces encuentro personas que, desconocidos, me dicen, señor general o algo,
le agradezco porque usted me salvó, usted salvó a mi papá o alguna cosa de estas. Entonces eso sí es cuando me ayuda como a limpiarme un poco por dentro, de decir, bueno, valió la pena. General, mire, uno lo escucha a usted y uno de una vez dice es un héroe de la patria en dos momentos muy convulsionados y que marcaron la historia de nuestro país. ¿Qué mensaje le envía usted hoy a personas que como usted también están salvando vidas desde las fuerzas militares y de policía en otros hechos de este país, pues que no dejan de ser difíciles y convulsionados? ¿Qué mensaje le deja desde eso que usted vivió y esos dos hechos pues tan difíciles de nuestro país? Sí, ahora ve uno que hay situaciones que no han cambiado, porque cuando encuentra policías militares en zonas difíciles de Colombia, que son muchas, en donde mueren hombres, mujeres uniformadas, cumpliendo con el deber y todo, a veces algunos sienten que es en vano todo este sacrificio y este trabajo. Pero yo siempre les digo, y cuando suceden todas estas cosas, llamo al director de la policía, soy solidario, hago oraciones por todas estas personas, las llamo muchas veces a acompañarlas, porque entiende uno por los momentos que se viven, entiende uno que a veces se siente uno solo, entiende uno que hay que cumplir y a veces uno no sabe cómo hacerlo. Entonces yo les mando el mensaje de que primero el servicio, estamos para servir, estamos para acompañar, estamos para respetar lo que es nuestra bella patria, lo que son nuestros símbolos, lo que es a nuestra gente, nuestro pueblo, y que hay momentos de mucho sacrificio, de dificultades, de dolores, pero también hay momentos de satisfacciones, entonces que hay que trabajar mucho por el país. General Moore, hemos hablado durante esta entrevista de la vida que usted ha construido, pero esa vida tiene unos pilares, empezaron desde unos pilares, y yo le quiero preguntar por su mamá, por la señora de Dorila Perea, y por su papá, el señor José Tomás Moore. Háblenos de esas dos personas que además en este programa que tenemos un enfoque feminista, pues para nosotros es un honor tener aquí al hijo de la señora Dorila Perea. Ana Cristina, muchas gracias. Sí, mis padres, de mucho orgullo, fueron personas de un origen muy humilde. Mi padre, hijo de migrante, mi abuelo era dominicano y la parte de la abuela de Curazao, llegaron por Santa Marta, se hizo, como se dice, a pulso. Mi madre chocuana, con dificultades salió a Medellín, estudió allá primero como normalista, y ya se conocieron, formaron familia y regresaron a Bogotá, o llegaron a Bogotá. Mi padre se hizo matemático, físico, estudió aquí en Colombia y en los Estados Unidos, tuvo la fortuna de estudiar en esa época. Y mi madre, después de todo, estudió en la noche Derecho y se hizo abogada. Como les digo, todo esto con dificultades, porque a veces la gente me decía, pero es que usted es de cuna de oro. Decía, no, cuna de oro, ¿cuál cuna de oro? Soy hijo de dos personas que se sacrificaron muchísimo con sus familias y todo para lograr lo que lograron, y sobre todo inculcarnos mucho tema
valores, principios, respeto. Yo creo que si las personas que me están escuchando se acuerdan de el doctor Moore, el profesor Moore y Dorila Perea de Moore, saben la calidad de personas que fueron. Ellos muy estrictos, una formación de esas formaciones anteriores de padres estrictos, muy estrictos, pero muy amorosos. Entonces todo esto nos formó y un talante y demás, y que hemos podido, o yo en este caso he podido transmitirle también con todo el respeto, con toda la consideración y la amistad y el amor que hay todo a mis hijos y todo. Entonces ve uno que lo que esos padres construyeron, que uno tiene la posibilidad de construir también dentro de la familia, dentro de los hijos y demás, las cosas valen la pena. Usted dice que eran esos padres de antes que eran estrictos, muy amorosos, pero estrictos. ¿Es usted igual de estricto con sus hijos o no, General Moore? No, yo soy como más amigo, nos entendemos un poco más. Yo digo, nos entendemos porque, por ejemplo, mi hijo Juan Pablo es fotógrafo, vive y es fotógrafo de moda, le ha ido muy bien, gracias a Dios. Vive su mundo y yo les respeto absolutamente todo, los amo a morir, comparto con ellos, pero soy muy respetuoso de esas individualidades. Entonces a veces la gente decía, pero ustedes los uniformados, que de pronto digo, no, nosotros, el corazón ese es un corazón también de papá que quiere ver a sus hijos lo mejor y todo. Entonces fue diferente a esa relación que yo tenía con mis padres, sobre todo con mi papá, que siendo tan especial, pero era demasiado estricto. Entonces pero siempre hay un debate, Hugo Mario, sobre cuál es la mejor manera de educar, pero mire que al papá y a la mamá del General Moore le salió muy bien el mecanismo de educación. Sí, no. Eso sí, no podemos decir que no. Totalmente, o sea, es todo un hombre de calidad y se sientes además la calidad humana. No, aquí en todo esto, yo hablaba una vez con Ana Cristina y yo le decía, por ejemplo, en el tema de mi condición como negro, como afro, dice, hubo muchos momentos en donde sin estar pendiente si había o no había discriminaciones, donde la gente hacía la diferencia por el color, por ejemplo. Y mis padres siempre decían, usted no es ni más ni menos. Usted simplemente es la persona que debe de actuar de acuerdo a los principios, de acuerdo a las normas. Pero sus papás le decían, usted no es ni más ni menos por ser negro. Ellos usaban esa expresión en su casa y hacían discusiones al respecto, General. No hacíamos discusiones, pero como sabían que a veces se presentaban situaciones, porque en momentos se vivieron. Es más, con mi hija mayor, la que va a cumplir 40 años, un día llegó ella y dijo en la casa, no, es que yo no quiero ser más negrita. Entonces, ¿por qué? Es que en el colegio me dicen la negrita Tomasa y me molesta. No, entonces venir a trabajarle, no, es que tú eres una negrita muy linda, las cosas son así, vas a encontrar. Y me acordaba de que más o menos eso también nos lo decían nuestros padres, ¿no? Pues que, claro, que habiendo esas diferencias, porque se dan las diferencias, pero que eso no podría interrumpir lo que era el desarrollo de cada uno de nosotros. Y entonces así fue, y así he sido con mis hijos, y así hemos estado viviendo, y ellos muy orgullosos de que las cosas se hayan dado y que sigamos siendo buenos amigos como somos. Justamente sobre ese tema quiero preguntarle, para finalizar, General Moore,
y quiero mostrarle esta portada de la revista Cambio 16. Es una portada de esta revista que ya desapareció, luego se convirtió en la revista Cambio, de septiembre de 1993, hace 32 años. Usted fue portada de la revista Cambio 16 y el titular era "Los negros cogen vuelo". Y justamente pues el artículo hace referencia a la forma como usted se destacó siendo un oficial afro en la fuerza pública y como aviador de la policía y demás. ¿Qué ha pasado con los afro en Colombia? ¿Por qué no han volado más alto, general? Realmente todos lo recordamos a usted como el primer general negro, general afro en Colombia, pero no ha habido muchos más. No puedo decir que nos hayan cortado las alas, ¿no? Pues porque hay oficiales. En este momento, hay un señor coronel del ejército que está haciendo curso. Esperamos que prontamente sea general de la República. Y llamaron por primera vez en la historia a un oficial de la Armada, capitán de navío. Lo llamaron también para curso de almirante. Esto es algo que nos llena de orgullo, que no debería de ser así. Pues debería de ser algo muy normal, pero bueno, nos han dado, digamos, las condiciones, pero poco a poco estamos llegando, avanzando dentro de todo esto. Si hay limitaciones, a veces hay limitaciones, pero creo que poco a poco seguiremos, así como hay cantidades de mujeres en la fuerza pública, ya que hay generales de la República, seguramente habrá más oficiales afro negros como yo en todo lo que son las diferentes fuerzas. Camila, dígame. Estoy viendo el Instagram del hijo del general y usted ha sido también hasta modelo para su hijo general, ¿sí? Sí. Y le escribe un mensaje y le escribe... ¿Está segura que ese es el Instagram? Pues se lo estoy del viendo aquí hijo al del general. Mira, ahí está el video al general posando. Pero además el mensaje que le escribe su pero hijo... general, o sea, usted modelo y todo de su hijo, ¿no nos decía que su hijo era un fotógrafo famoso también? Es famoso, es un top, un fotógrafo. Y mira el mensaje tan lindo que le pone el hijo. Le pone: "Cuando sea grande, definitivamente quiero ser como él". Eso fue en un día del padre. Feliz día para el papá más cool de todos. Bueno, y ahí mete un tema que es un poquito comercial, pero divino ese mensaje. Sí, no, entonces... Ay, no, general, vamos a llorar todos aquí. Pero además me parece un guapo su hijo, le digo. Felicitaciones por ese hijo. A veces son... Y qué bonito. Por eso digo yo que son los orgullos y se vuelve uno frágil en el corazón con todo esto, porque son emociones muchas que gracias a Dios me dio la posibilidad de vivir, porque ese día del Palacio perfectamente hubiéramos nosotros podido matarnos, así como muchos compañeros murieron. Entonces son de las grandes satisfacciones y él sabe y ellas saben, mis hijas, que los amo mucho. Pues general Moore, mire, qué honor poder haber hablado con usted hoy cuando estamos cerrando esos 40 años del Palacio de Justicia de Armero, 1985, año en que yo nací y nacieron otros compañeros de la mesa de trabajo. Sí, señor. 1985, imagínese pues usted. No parece, se ven muy jóvenes. No, yo soy del 93. Yo soy del 93. Yo soy del 93. Muy jóvenes, ¿no? Pero qué placer tenerlo aquí con nosotros y qué honor que nos haya concedido esta entrevista hoy viernes, 40 años después de la tragedia de Armero. Para todos ustedes, Camila, muchas gracias, y para los que están en otras partes. Aquí encontraron no al oficial, sino el ser humano, ¿no? La persona. Pues la persona que ¿Qué es lo que lo hizo ser un gran oficial? Que ríe, que llora, que vive, que sufre, que baila, que toma, en fin, el ser humano normal. Ese fue el que quedó aquí en este momento. Y muchas gracias. Sépanlo que, así como yo, Luis Alberto Moore, hay gran cantidad de personas en todos los grados
que lo que queremos hacer es servir. Y para ellos, ese abrazo fraterno, ese abrazo de agradecimiento, que sigamos construyendo patria. Mucha gente, Camila, conmovida en Cali y feliz de volver a escuchar al general Moore, porque fue comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Lo recuerdan mucho y lo saludan a esta hora, general. Sí, gracias, Cali. Una gran experiencia. Allá tuvimos una situación muy dura, muy dura. Nos colocaron una bomba en el comando de la policía. Ustedes se acordarán allá. Nos volaron prácticamente el comando de la policía. Eso fue una experiencia también muy difícil. Pero la gente de Cali entendió, la gente de Cali sabía que estábamos trabajando, me apoyó, y fue cuando el presidente Uribe con el ministro Santos inicialmente habían considerado de que yo debía de pasar a un costado de la institución. La misma ciudadanía de Cali apoyó y permitió de que continuáramos, porque reconocieron el trabajo que se había estado desarrollando durante este tiempo allá. Entonces, hay gente maravillosa como la hay en toda parte, pero también tengo esos recuerdos de Cali. General, gracias por haber venido aquí a Blue Radio y a contarnos esa historia 40 años después. Un saludo. Muchas gracias. Muy especial. Un saludo para todos, muy amables. Armero. Eso quedó, todo lo borró casas, borró todo.